Apreciados estudiantes, bienvenidos al módulo de contabilidad del sector hotelero en la unidad 2, en donde vamos a desarrollar el tema de el proceso contable y el sistema de registro de los establecimientos hoteleros, conocidos como hoteles. El objetivo de esta unidad es, en primer lugar, clasificar y entender los departamentos de un hotel, identificar las diferentes operaciones que tienen que ver con sus ingresos, costos y gastos, y aplicar esos conceptos de la hotelería al registro contable. En un hotel se pueden identificar claramente dos clases de departamentos. Unos departamentos operados, que son aquellos que generan ingresos, es decir, en donde se desarrollan las ventas a través de sus diferentes ambientes o puntos de ventas. Y en esos departamentos operados van a existir sus erogaciones directas de bienes y servicios, se van a llamar costos de ventas. Esos departamentos operados se pueden resumir en tres: alojamiento, alimentos y bebidas, y unos departamentos conocidos como departamentos menores. De otra parte, en los departamentos no operados o departamentos administrativos, esos gastos y esas erogaciones de bienes y servicios se van a conocer como gastos de administración y ventas. Y los podemos también resumir en tres: administración, mercadeo y ventas y mantenimiento. En el cuadro que ustedes están viendo, vemos los centros de costos de un hotel, los centros de costos operados. Es decir, dentro de los departamentos operados hay unos centros de costos. Esos centros de costos son los diferentes ambientes o los diferentes puntos de ventas. A manera de ejemplo, restaurantes, pueden haber más de un restaurante; bares, pueden haber más de un bar; eventos, reservas, teléfono, lavandería. Es decir, esos centros de costos de departamentos operados son los centros de costos o ambientes en donde se generan ingresos, donde hay facturación. De otra parte, los centros de costos administrativos de un hotel, que pueden ser administración, mercadeo, mantenimiento, seguridad, energéticos y otros. Y como mencionábamos anteriormente, tiene que ver con los departamentos no operados o departamentos administrativos. Pero es importante resaltar acá que tanto para los departamentos operados como los no operados, en sus diferentes centros de costos hay que crear centros de costos y códigos para los unos y los otros. Como aporte adicional a la solución del problema, es importante tener en cuenta que en los registros contables de la hotelería, en la generación de ingresos, se tienen que tener en cuenta dos impuestos. Impuestos que se deben contabilizar en el momento de la facturación, que son el impuesto sobre las ventas, conocido como IVA o impuesto al valor agregado, y el impuesto al consumo. En general, la mayoría de servicios de alojamiento y sus servicios relacionados como lavandería, teléfono, arriendo de salones, alquileres de equipos, etcétera, etcétera, están grabados con IVA. Y con hipoconsumo está grabado lo que son los servicios de restaurante, bar y cafetería, es decir, aquellos servicios en donde se involucra el servicio personal, el servicio de las personas o el personal del hotel, y donde se involucra también costos de materias primas en la preparación de alimentos. Entonces, si vamos a clasificar de manera especial, pues en el IVA, todo lo que es alojamiento y sus servicios complementarios de teléfono, lavandería, y los arrendamientos y servicios de meseros, descorche, alquiler de equipos, eso en el IVA. Y restaurante, o servicio de restaurante, bar y cafetería, en el impuesto al consumo. Muy bien. Vamos a ver algunos ejemplos de registro de ingresos por venta de alojamiento y por venta de alimentos y bebidas. Por venta de alojamiento, como ustedes pueden ver, se genera el IVA de 730.500, que es el 19% de los 3.600.000. Y se contabiliza, como cualquier venta, los deudores, la autorretención en la fuente, que deben tener todas las sociedades comerciales y que en el caso de la hotelería es del 0.8%, y el ingreso de alojamiento y el ingreso de lavandería. Y los 731.500, que es el IVA de la suma de esos dos ingresos.
Por otra parte, vemos un ejemplo en donde el hotel recibe por alimentos 890.000 y por bebidas 120.000. Entonces se contabilizan en cada uno de los centros de costos los ingresos de 890 y de 120 y se genera el impuesto al consumo que es del 8%. Y igualmente la autorretención en la fuente contra los deudores y en este caso unos deudores huéspedes. La contabilización de costos y gastos de hotelería debe abordar los principales conceptos. Tenga en cuenta que esos conceptos tienen aspectos tributarios como retenciones en la fuente, sobreimpuesto a las ventas, renta e ICA, el impuesto de industria, comercio y avisos. En la nómina hay otros costos y gastos. La nómina debe estar departamentalizada en la contabilidad hotelera desde su origen, es decir, desde el momento en que se contrata a la persona se debe tener en cuenta de cuál departamento o de cuál centro de costos hace parte para poder departamentalizar la nómina. Y la nómina de los centros de costos operados será costo y la nómina de los centros de costos no operados serán gastos administrativos o gastos de venta. En las otras erogaciones que tienen relación directa con las actividades operadas o no operadas. Si son con actividades no operadas, se llevará a gastos no operados. Y si son con actividades operadas o con departamentos operados, pues se llevará al respectivo costo de ventas. Muchas gracias y éxitos en su proceso de aprendizaje de nuestro módulo de contabilidad del sector hotelero.